tardes. Antes que nada quiero presentarme para la gente que no me conoce. Soy César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Asunción y Área Metropolitana, CETRAPAM, y representante suplente ante el Consejo de la CETAMA. Antes que nada quisiera agradecer la invitación y la oportunidad que nos han brindado, de modo a que el sector privado encargado de la explotación del servicio de transporte público pueda hacer saber a todos sus ponencias sobre la situación actual del transporte público y sobre lo que pretendió ser un proyecto que se llamó Metrobús. Antes que nada, quisiera decir que la misión de CETRAPAM es comunicar o proporcionar a la comunidad un servicio de transporte público eficiente, cómodo, seguro y confiable, de calidad, lo cual fomente el transporte público y propicie la disminución del uso del automóvil particular, para con ello lograr un desarrollo urbano sustentable, esto a través de planear, normar, supervisar y regular su desarrollo y operación. Nuestra misión es la de ser una entidad líder a nivel nacional en la planeación y regulación del servicio de transporte público y a largo plazo un modelo a seguir a nivel internacional. Soñar no cuesta nada. Mejorando continuamente la calidad de nuestros servicios a través de contar con personal con capacitación especializada, honesta, con vocación de servicio y con una estructura organizacional funcional con procedimientos claros y simples bajo un sistema de calidad de gestión. Basados en esa misión y en esa visión, mucha gente en nuestro país se ha preguntado cómo han crecido en CETRAPAM, cómo lograron ustedes, dentro de ese gremio tan odiado por la sociedad y considerado como una minoría capitalista y explotadora, conformar un grupo tan férreo, tan homogéneo de empresarios del transporte. Y la tarea no fue fácil. Empezamos con un proceso de fortalecimiento organizacional donde hemos realizado un diagnóstico organizacional que nos permitió una planificación estratégica para desembocarla en el desarrollo organizacional. Hemos diagnosticado la situación interna, la externa, cuál era el marco conceptual y nos permite determinar cuál es la brecha estratégica entre la situación actual y la situación deseada, para lo cual nosotros hemos hecho una gestión de cambio, tanto en la actividad de cada empresario del transporte y con mucho éxito según nuestro modesto pensar, porque hoy la representación de CETRAPAM o su participación gremial dentro del sistema representa, de las 47 empresas permisionarias para la explotación del servicio, 85,10% corresponde a las empresas asociadas a CETRAPAM, un 11% para otro gremio que se llama UCETRAMA y un 4,4% independientes. En base a esta presentación, nosotros decidimos como CETRAPAM hacer una explicación sobre la situación actual del transporte público de pasajeros, y en base a esa presentación nos preguntamos si el transporte colectivo de Asunción es un sistema, porque hasta el presente la planificación y gestión del transporte público de Asunción y su área metropolitana no han sido abordados sistémicamente. La evolución del servicio ante los cambios experimentados por la ciudad se han caracterizado por respuestas aisladas, casi espontáneas, con un marcado énfasis en los aspectos operacionales, olvidando las restricciones que sobre el transporte público pueden ejercer, entre otras cosas, las condiciones económicas, financieras, tarifarias y legales bajo las cuales se desenvuelve el servicio. Y es muy importante hacer hincapié en estas cuestiones porque hacen al funcionamiento global del sistema del transporte público.
A lo largo de 35 años, el transporte público de Asunción y área metropolitana se ha movido en base a una tarifa política, antes, que una tarifa netamente técnica. A pesar de ello, hoy existen vehículos del año 2012, han llegado vehículos con cajas automáticas, han llegado vehículos con suspensión neumática, cuando se contrapone lo político a lo técnico. Es increíble que hasta hoy, cuando la institución encargada de analizar el estudio del costo del pasaje tenga que establecer que el empresario transportista paraguayo vende sus boletos por 30 días, pero para el cálculo de los costos se le establece que trabaja solamente 28 días. Un error técnico sin parangón y que no tiene sustento y mucho menos explicación. Así, respaldando estas afirmaciones, podemos señalar que hubo una expansión no planificada de la red de transporte colectivo, es decir, que las rutas se han extendido acompañando el crecimiento de la ciudad de acuerdo a la lógica empresarial de los operadores privados y no en conformidad a una red de transporte integrada, definida en función a la magnitud y características de la demanda. Ni siquiera se ha tenido en cuenta la estructura urbana y lo de los atributos que tienen los otros modos de transporte. La falta de estructura e integración de la red se nota a simple vista haciendo una mera revisión de la red de nuestros buses. ¿Y qué decimos con esto? Hay empresas de transporte o líneas de transporte que con diferencia de 1 o 2 números tienen el mismo recorrido. ¿Y dónde estuvo la acción del ente que lo tiene que regular, o dónde estuvo la acción de uno de los poderes del Estado que a mansalva ha firmado medidas cautelares dando oportunidad a empresas que no reúnen las condiciones de legalidad para operar en el sistema y lo hacen impunemente, convirtiendo el sistema en una competencia desleal? La planificación y operación de sistemas de transporte, pero a espalda del resto de los modos existentes. Menciona el Metrobús. Pero antes de hacer mención, vuelvo a repetir lo que lo dije desde un principio, porque es un mandato, es una orden que tengo de todos los empresarios que conforman CETRAPAM. Nunca estuvimos en contra del progreso, y mucho menos en contra de la implementación de un sistema de transporte que iba a permitir el mejoramiento del servicio, trasladando esas bondades del servicio al sufrido usuario paraguayo. Por el contrario, queríamos que se pueda materializar en el tiempo un proyecto que sea sustentable y que no tropiece con medidas cautelares como hubiese sido la aprobación del proyecto Metrobús, de haberse aprobado en las condiciones que estaban establecidas. Hasta el hartazgo, hasta el cansancio, repetimos una y mil veces todas las falencias que se encontraban dentro del contrato de préstamo, donde ni siquiera el gobierno se había dado cuenta de cuál era la solución para las empresas de transporte actuales operadoras del sistema, un servicio que estaban prestando en base a una licitación pública nacional, donde han firmado un contrato y donde esa misma licitación pública les garantizaba un margen de rentabilidad para mantener en equilibrio su ecuación económico-financiera, y del día a la noche tendrían que dejar de operar, porque así decían los dípticos del Metrobús: dejarán de operar. Y es cierto, las empresas que circulan por Eusebio Ayala son 28 y tienen un promedio de parque automotor de 41 buses, con lo que hacemos 1148 buses, o
o dicho de otra manera, 2.296 choferes, que pudieran haber quedado sin sus puestos de trabajo. Y si a eso le sumamos lo que son los mecánicos, asesores, electricistas, carroceros, tenemos otras 500 personas más, con lo que llegaríamos a 2.796 personas, que multiplicadas por 4, que es lo que representa una familia modelo tipo en la República del Paraguay, nos damos cuenta de que hubiésemos afectado a 11.184 conciudadanos que pudieran haber sufrido las consecuencias de una decisión equivocada. Llamamos varias veces la atención de que ese proyecto Metrobús no solamente tenía que haber demostrado documentalmente que han arribado a un acuerdo con la gente del mercado de San Lorenzo, del mercado 4, sino que la operatividad del sistema BTR fue un sistema consensuado, estructurado y pensado con los actuales operadores del sistema. Caso contrario, aprobado el crédito, el mejoramiento del transporte público hubiese quedado en los meros papeles. Porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, según taxativamente se lo reconoce dentro del contrato de préstamo, era el ente ejecutor y solamente tenía atribuciones para la estructura vial o las estructuras viales. De ahí surgió la mayor preocupación de nuestro sector, que hasta hoy no comprendemos, del por qué el Poder Ejecutivo nunca asimiló con responsabilidad el hecho de la competencia que tiene en materia de transporte público la Secretaría de Transporte Público de Asunción y Área Metropolitana, CETAMA, institución creada por ley y cuyas atribuciones hoy no se discuten. Por eso hacemos esa mención y ese énfasis sobre lo que es uno de los errores que se han cometido en el intento, por llamarlo de alguna manera, de la implementación de un sistema y la operación a espaldas de otros sistemas existentes. Asimismo, tenemos que la concentración de esfuerzos en el incremento de la flota de vehículos en operación, olvidando el rol fundamental de otros componentes del sistema de transporte colectivo. Así, a pesar del congestionamiento en las vías por donde circulan las unidades del transporte colectivo, no se han aplicado medidas de administración del tránsito dirigidas a mejorar las condiciones de circulación. Y eso salta a la vista de cualquier ciudadano que circula por cualquier avenida. Ha habido hasta hoy un aumento desmesurado en la instalación de semáforos, disminuyendo la velocidad promedio, que hoy está en menos de 10 kilómetros. Se permiten y toleran giros a la izquierda en avenidas principales, hasta en rutas internacionales. Tenemos un ejemplo frente, bueno, los que son de acá conocen el Aratirí, y en plena ruta permiten el giro a la izquierda. Entonces, no se han tomado las debidas medidas administrativas del tránsito para poder mejorar su circulación. Faltó siempre una política dirigida a la integración física y operacional del sistema de transporte público, una intervención espasmódica del Estado y la carencia de una política de estímulo al transporte colectivo clara y sostenida en el tiempo. ¿Y por qué mencionamos la intervención espasmódica del Estado? Porque las leyes están, solo falta que la hagamos cumplir. Ningún empresario del transporte público de pasajeros puede operar si no reúne las condiciones establecidas en la ley y en los reglamentos vigentes. Todos sabemos que en esas condiciones están operando más de 800 a 900 buses. Entonces, es momento, como dijo esta mañana el señor ministro, que todos seamos sinceros, llamemos a las cosas por su nombre y empecemos a actuar en conjunto, de modo que este sistema pueda mejorar, pero basado en la sinceridad. También nos damos cuenta de que existen
unas carencias de medidas dirigidas a potenciar los beneficios y mitigar los efectos del transporte urbano sobre el entorno urbano ambiental. Siempre existió en nuestro país una ignorancia en los efectos de políticas de pleno empleo sobre la eficiencia del sistema del transporte colectivo. El fracaso o ausencia de políticas de financiamiento destinadas a las compras de unidades o a la compra de repuestos o al pago de subsidios, situación derivada de la carencia de planes integrales del transporte. Y siempre lo hemos sostenido. Nunca existió una política de transporte público cuando el transporte público debió haber sido la política del Estado en atención a que mueve 700, 800 mil personas y a ellas se les hubiese brindado un mejoramiento del servicio. Hablamos del subsidio, pero tenemos que hacerlo de una manera clara y sincera. En el momento de la implementación de este subsidio, se habló de que era un subsidio a las empresas de transporte de modo a que puedan renovar su flota de buses y mejorar el servicio. Falacia, mentira. Existen documentaciones en poder de CETRAPAM donde concretamente se hablaba de que el subsidio iba destinado a los pasajeros. ¿Por qué? Porque hoy el precio del pasaje está en el orden de los 2.800 guaraníes y el pasajero paga 2.300. Esa diferencia es la que paga el Estado en nombre y representación de cada pasajero para evitar que el pasajero abone ese incremento. Y permitía ese subsidio, lo que yo siempre llamo como el equilibrio económico-financiero de las empresas, lo que le garantiza un margen de rentabilidad para que esa empresa pueda hacer la reinversión de la utilidad que tuvo. Y tal es el caso así que hemos mostrado al mercado nacional más de 150 buses renovados con ese régimen del subsidio. Ese régimen del subsidio pretendía formalizar de alguna u otra manera el sector del transporte público. Y lo hizo. Recuerdo que en junio del año 2011, cuando por primera vez se realizaba el desembolso del subsidio, apenas 900 buses accedían al cobro. ¿Por qué? Porque los vehículos no tenían la inspección técnica vehicular obligatoria para salir a las calles. Hoy, que hemos cobrado hasta el mes de septiembre, y que dicho sea de paso tenemos un atraso de 30 días, valga el reclamo, señor viceministro, están cobrando ese subsidio más de 1.500 unidades, que nos demuestra que la motivación y el incentivo del cobro de ese subsidio ha generado de que la mayor cantidad posible de buses puedan ir a hacer las inspecciones técnicas en los talleres autorizados a ese efecto. Pero también somos conscientes de que los subsidios, por definición, son prestaciones de carácter económico y de duración determinada. No son muy saludables en economía, pero ayudan a salirse de un pozo en la situación coyuntural en la cual se encuentra hoy nuestro obsoleto sistema de transporte público de pasajeros. A veces discutimos sobre cuál es el sistema más eficiente para implementarlo en la República del Paraguay. Y un inconveniente primordial cuando se parcializan las discusiones con los factores específicos es que no lo realizamos de una manera conjunta, sino que lo hacemos de una manera aislada. Es decir, que cada argumento pareciera ser que tiene su razón, que no se conjugan con las características de una ciudad específica ni con los demás factores. Estos tipos de discusiones han escalado meses atrás nada más al nivel de pelea entre los promotores de los distintos tipos de transporte público, férreo, BTR, eléctrico, en algunas ocasiones lideradas por consultores, académicos, otras por quienes desarrollan una u otra tecnología, y en algunos de los casos son liderados por políticos, con o sin conocimiento profundo del sistema que están promoviendo.
importante aquí es de que el hecho de que exista esta riña entre los distintos tipos de transporte público que puedan funcionar en nuestro país no es fructífera para el sector empresarial. Porque se diluye la relevancia de mejorar el sistema de transporte público, en cambio se pone de relieve y sobresalto las diferencias que existen entre los profesionales sobre qué sistema es más eficiente, limpio, de bajo costo, u otra característica que según quien la presente se muestra más favorable hacia un sistema u otro. Señores, en base a esta apretada síntesis, nos queda muy claro que varios son aún los retos que las ciudades tienen que afrontar, tanto aquellas que ya han desarrollado un sistema de transporte público, BTR u otro, como aquellas que todavía carecen de un sistema organizado de transporte público. Estos retos se refieren en primera medida a la integración y coherencia con otros modos de transporte público, con el transporte no motorizado, con la política urbana y, lo más importante, con respecto a las inversiones que se realizan en transporte público y las prioridades que se establecen en el gobierno en relación con estos medios. Junto con ello, el siguiente paso se relaciona a lo que siempre hemos dicho, el ajuste que permita un equilibrio entre los tiempos de implementación y los tiempos políticos. Y un tercer reto aplicable a las ciudades o naciones que quieren dar inicio a un mejoramiento de su transporte público es la realización de estudios que sean rigurosos en torno de factibilidad y algo que consideramos que nunca se hizo, el análisis de alternativas para la realización de proyectos exitosos en sus ciudades en el mediano y largo plazo. Por su atención, muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tan interesante disertación. Con esta última sesión damos por finalizado este foro y el objetivo de este foro es ya le llamamos anteriormente, le dimos por terminado. No sé si puede ser mañana. Ok, porque hay gente que ya se quiere retirar, fue muy largo. Mañana invitamos nuevamente a este foro, va a ser netamente técnico. Por favor que se presenten asociaciones que no estuvieron aquí. No es que mañana se va a cerrar la decisión de qué se va a hacer. Se va a ir estudiando, se va a ir caminando y vamos a tratar de concretar este eslogan: Paraguay moviendo gente hacia un futuro inteligente. Debemos caminar en paz y con tranquilidad y eficiencia en este país. Muchas gracias y hasta mañana a las 9.